Las ruedas de la maleta chirriaban sobre el piso brillante del aeropuerto de Denver, cuando un grito seco cortó el murmullo de las terminales. «¡Alto ahí! ¡Documentos!», ordenó un hombre alto, con chaleco de lince, mientras se acercaba a una joven morena de cabello recogido y mirada inquieta. Fátima, de apenas 27 años, se quedó paralizada. Llevaba una blusa azul arrugada por las horas de vuelo, y una bufanda roja que apenas cubría el frío que le calaba los huesos. El agente no esperó respuesta. La tomó del brazo con brusquedad, haciendo que su bolso de mano cayera y se abriera, regando su cuaderno de notas y unas fotos familiares por el suelo. «¿Tú crees que puedes pasar como si nada?», escupió el hombre, mientras otro agente le bloqueaba el paso. Los pasajeros comenzaron a detenerse, algunos grabando con sus celulares, otros apartando la vista como si el problema no existiera. Fátima intentó explicarse, pero la presión en su brazo aumentó. El agente empezó a arrastrarla hacia una puerta lateral. «No me toque así. Yo tengo mis papeles». Su voz temblaba, rota entre miedo e incredulidad. La bufanda roja cayó al piso, atrapada por el viento de una puerta automática. A unos metros, un niño jalaba la mano de su madre para mirar. La escena parecía sacada de una pesadilla. Una joven latina, rodeada de gente, pero completamente sola. Nadie sabía, ni siquiera Fátima, que en el bolsillo interior de su chaqueta llevaba algo que podía cambiarlo todo. Fátima había dejado su ciudad natal, San Miguel de Allende, hace 2 años. Su madre, costurera de manos rápidas pero espalda cansada, y su hermano menor, Andrés, dependían en gran parte de lo que ella enviaba desde Estados Unidos. No había llegado buscando lujos. En Houston, trabajaba limpiando oficinas de madrugada y durante el día, estudiaba en línea relaciones internacionales. Su sueño era uno solo: entrar al servicio diplomático mexicano y algún día representar a su país con dignidad. En su pequeño apartamento guardaba, en una caja de zapatos, cartas de su madre y dibujos de Andrés. Ese cuaderno que cayó al piso en el aeropuerto no era un simple cuaderno. Ahí guardaba los bocetos de proyectos comunitarios que soñaba implementar en México. Era de alguna manera su mapa personal hacia el futuro. Ese viaje a Denver no era por vacaciones. Había sido seleccionada para participar en un programa de jóvenes líderes latinoamericanos. Un paso más cerca de su meta. A cambio, había ahorrado cada dólar, incluso rechazando horas extra para poder preparar su presentación. Pero había algo más. Desde hace 6 meses, Fátima había comenzado un trámite especial con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su talento y trabajo voluntario en una ONG la habían puesto en la lista de aspirantes para una beca diplomática. La carta oficial, la que confirmaba su estatus, estaba guardada junto a su pasaporte, justo en el bolsillo interior de su chaqueta. En ese momento, mientras el agente la arrastraba, todo lo que había construido, todos los sacrificios parecían desmoronarse. El miedo no era solo por ella, era por su madre, por Andrés, por el sueño que podía desaparecer en un segundo, solo porque alguien decidió que no debía estar ahí. La sala de revisión secundaria estaba fría, iluminada con luces blancas que hacían todo parecer más hostil. El agente que había detenido a Fátima cerró la puerta de golpe, como si quisiera que el mundo quedara fuera. «Saque todo de sus bolsillos. Ahora». Su voz era seca, cortante. Fátima, con las manos temblorosas, dejó sobre la mesa su celular, un paquete de chicles y su pasaporte. El hombre lo tomó, lo hojeó sin cuidado y lanzó una sonrisa irónica. «Esto no prueba nada. Podría ser falso». Ella sintió un nudo en la garganta. «Es un pasaporte mexicano y la visa está vigente. Puede verificarlo», pero él la interrumpió con un golpe en la mesa. «Aquí las reglas las pongo yo». En una esquina, otra agente revisaba su bolso y sacaba el cuaderno de notas. «¿Qué es esto?», preguntó, hojeando las páginas con dibujos y proyectos. «Son planes para mi comunidad», respondió Fátima, intentando mantener la voz firme. La agente soltó una carcajada breve y burlona. «¡Qué tierno! ¿Crees que alguien como tú puede cambiar algo aquí?». Las palabras dolieron más que la presión en su brazo minutos antes. No era solo una revisión, era un juicio sobre quién merecía estar en ese país y quién no. El agente principal tomó su pasaporte y lo guardó en un cajón. «Hasta que podamos verificar, usted se queda aquí. Puede tomar horas o días».
El reloj en la pared marcaba las 4:12 p.m. Afuera, el programa al que había sido invitada estaba por comenzar. Cada minuto encerrada era una puerta que se cerraba. Fátima sintió que el aire se le escapaba. La injusticia no era un accidente, era parte de un sistema que miraba su piel, su acento, y decidía su destino antes de escuchar una palabra. Sentada en la silla metálica, con las manos frías y el corazón acelerado, Fátima sintió que el mundo se hacía pequeño, reducido a esas 4 paredes y las miradas de desconfianza que la atravesaban como cuchillos. El eco de las palabras de la gente resonaba en su cabeza. ¿Crees que alguien como tú puede cambiar algo aquí? La frase se repetía, como si quisiera convencerla de que era verdad. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba intentando un sueño demasiado grande para ella? Imaginó a su madre recibiendo una llamada diciendo que había sido detenida. Imaginó a Andrés preguntando por qué no volvió, por qué no cumplió la promesa de llevarlo algún día a conocer la nieve. Se abrazó a sí misma, más por miedo que por frío. No sabía si llorar o gritar. El pasaporte, el documento que representaba su derecho a estar ahí, ya no estaba en sus manos. Y sin él, se sentía invisible, como si de repente su existencia dependiera de la voluntad de un desconocido. Fátima pensó en pedir ayuda, pero la imagen de los pasajeros, apartando la vista en la terminal, le pesó en la memoria. Allá afuera, todos habían visto, y nadie había hecho nada. Una voz interna empezó a susurrar que tal vez lo más inteligente era quedarse callada, esperar, no provocar más problemas. Pero otra, más débil pero insistente, le recordaba que no había llegado hasta ahí para rendirse. Por ahora, la primera voz parecía ganar. Fátima bajó la mirada, sintiendo que su voz se apagaba antes de nacer. En ese silencio forzado, una pregunta ardía por dentro. ¿Cuántas veces más tendré que demostrar que merezco estar aquí? A ti que estás viendo esto, ¿alguna vez te han hecho sentir menos por cómo hablas, cómo luces o de dónde vienes? Dinos en los comentarios qué sentiste en ese momento. Pero si esto te parece injusto, espera a ver lo que pasó después. El sonido metálico del cerrojo anunció que la puerta de la sala se cerraba otra vez. El agente principal volvió a entrar, acompañado de un segundo oficial con expresión impasible y una carpeta en la mano. Hemos revisado sus documentos y no encontramos suficiente prueba de su historia, dijo el primero, haciendo un gesto con los dedos como si las palabras de Fátima fueran aire. Pero, mi pasaporte, mi carta, intentó decir ella. El segundo oficial la interrumpió, sin mirarla directamente. Aquí no estamos para escuchar excusas. Usted será trasladada a un centro de detención para procesamiento adicional. La frase cayó como una sentencia. Fátima sintió un vacío en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Podía pasar semanas encerrada sin que nadie supiera dónde estaba, y su oportunidad en el programa se esfumaría para siempre. Pero, no he hecho nada malo, exclamó, esta vez con un tono que mezclaba desesperación y coraje. El agente principal sonrió apenas, como si hubiera estado esperando ese estallido. Y gritar no le va a ayudar. Aquí, usted no decide nada. En un rincón, la agente que revisaba sus pertenencias sostenía el cuaderno de notas, hojeándolo como si fuera basura. Lo cerró y lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco. ¿Esto cree que le va a abrir puertas? Aquí no importa lo que sueñe, señorita. El comentario le atravesó el pecho. No era solo una detención, era un intento por aplastar lo que representaba. La sala se sentía más pequeña, el aire más pesado. Afuera, la vida seguía, pero dentro, cada minuto era una guerra silenciosa que Fátima estaba perdiendo. Fátima observaba cómo el agente revisaba su bolso con una calma que parecía ensañamiento. Sacó cada cosa lentamente, como si buscara un motivo para declararla culpable de algo que aún no existía. En el fondo del compartimento interior, sus dedos toparon con un sobre color crema. Lo sacó y lo dejó sobre la mesa. ¿Y esto?, preguntó, sin esperar respuesta, mientras lo abría. Fátima sintió un vuelco en el pecho. Era la carta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la notificación que confirmaba su selección preliminar para el programa diplomático, junto con instrucciones para presentarse a una entrevista con funcionarios de alto nivel. La agente, que hasta entonces la había tratado con burla, frunció el ceño. ¿De dónde sacó esto? Es mía. Es una invitación oficial, con sello y firma,
Puede verificarla, respondió Fátima, intentando sonar segura. El agente principal tomó la carta, la leyó rápido y luego la dobló con cuidado excesivo para meterla de nuevo en el cajón donde había guardado su pasaporte. Esto no significa nada aquí. Pero algo en su tono ya no era tan firme. Quizá no esperaba encontrar un documento con sellos oficiales y membretes que podían complicar las cosas. Fátima lo notó. No era una victoria, pero sí una grieta en el muro que la rodeaba. Apretó las manos sobre sus rodillas, respiró hondo y decidió no quitarle los ojos de encima a la gente. No lo sabía aún, pero esa carta junto con su pasaporte sería la llave que voltearía la situación. En ese instante, aunque todavía estaba encerrada, Fátima dejó de sentirse invisible. El silencio en la sala se volvió insoportable. Fátima podía escuchar el zumbido tenue de las luces y el sonido distante de maletas rodando por los pasillos del aeropuerto. El agente principal tecleaba algo en una computadora, ignorándola por completo. Fue entonces cuando recordó las palabras de su madre antes de viajar. «Hija, nunca bajes la mirada si tienes la razón». Respiró hondo. «Quiero que llame a un supervisor», ahora dijo, con una firmeza que ni ella sabía que tenía. El agente levantó la vista lentamente, como si le causara gracia su atrevimiento. «Aquí no está en posición de exigir nada». «No estoy exigiendo, estoy ejerciendo mi derecho, y todo lo que está pasando aquí lo voy a reportar con nombres y detalles», respondió, sin apartar la mirada. La agente del rincón chasqueó la lengua, pero Fátima continuó. «Tengo una invitación oficial del gobierno mexicano. Ustedes la tienen en ese cajón, junto a mi pasaporte. Si no lo devuelven, están reteniendo documentos diplomáticos». El comentario hizo que ambos se miraran, incómodos. No sabían hasta qué punto ella estaba en lo correcto, pero tampoco querían comprobarlo frente a testigos. «Voy a quedarme aquí, pero voy a hablar. Y si alguien afuera me está escuchando», dijo elevando la voz, «que sepa que estoy siendo retenida sin motivo». Un par de cabezas curiosas aparecieron por la ventanilla de la puerta. Era suficiente. La burbuja cerrada en la que los agentes tenían el control absoluto acababa de romperse. En ese momento, Fátima supo que, pasara lo que pasara después, ya no iba a retroceder. Tras su petición de un supervisor, pasaron casi 15 minutos de tensión silenciosa. Finalmente la puerta se abrió y entró un hombre mayor, de traje oscuro y expresión diplomática. El agente principal, con una mezcla de nervios y deferencia, se enderezó de inmediato. «¿Qué sucede aquí?», preguntó el recién llegado, observando a Fátima. Ella habló rápido, pero con voz controlada. «Estoy aquí legalmente, con visa vigente. Ustedes tienen mi pasaporte y una carta oficial del gobierno de mi país. Me están reteniendo sin causa». El supervisor pidió ver los documentos. El agente, con evidente incomodidad, sacó el pasaporte y la carta del cajón y se los entregó. El hombre los revisó con atención. «Esto parece legítimo», dijo al cabo de unos segundos. «Déjela ir». El corazón de Fátima dio un salto. Se levantó, tomó aire, sintiendo que por fin iba a recuperar su libertad. Se acercó a la mesa para recoger sus pertenencias. Pero antes de que pudiera guardar la carta en su bolso, el supervisor habló de nuevo. «Sin embargo, vamos a necesitar que permanezca en observación unas horas más, para confirmar con las autoridades pertinentes». El golpe no fue físico, pero se sintió igual. La ilusión de estar a punto de salir se desmoronó en un instante. El agente principal sonrió apenas, como quien recupera un terreno que creía perdido. «Tome asiento otra vez», ordenó. Fátima lo hizo, pero ya no era la misma que había entrado a esa sala. Ahora, la rabia se mezclaba con una certeza. Si la estaban deteniendo, no era por falta de pruebas, sino por una decisión consciente de no dejarla avanzar. Y eso, solo le daba más razones para luchar. El reloj marcaba casi las 6 de la tarde. Afuera, el programa de jóvenes líderes había comenzado hacía horas, pero en la sala de retención, el aire seguía tan denso como al principio. Fátima sabía que esperar pacientemente ya no era una opción. La carta y el pasaporte, aunque de vuelta en la mesa, no bastaban por sí solos, pero había algo más. Con calma, sacó su celular del montón de objetos revisados. «Necesito hacer una llamada», dijo. El agente principal negó con la cabeza. «No puede comunicarse con nadie hasta que termine el proceso». Fátima no le hizo caso.
Con un movimiento rápido, desbloqueó la pantalla y buscó un número que tenía guardado con el nombre Lick. Ochoa, embajada. Era un contacto que había conseguido meses atrás, cuando participó en un evento de voluntariado donde coincidió con el asesor de un cónsul. No eran amigos, pero él le había dicho, si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Marcó. Licenciado, soy Fátima Hernández. Estoy en el aeropuerto de Denver. Agentes del ICE me retienen con mi pasaporte y una carta oficial de la Secretaría. Hizo una pausa, dejando que el hombre al otro lado procesara la información. Sí, puedo ponerlo en altavoz. Sin pedir permiso, colocó el teléfono sobre la mesa. La voz grave y segura del Lick. Ochoa llenó la sala. Este es un llamado oficial de la Embajada de México. Les exijo que liberen inmediatamente a la señorita Hernández. Posee documentación diplomática en trámite y su retención podría constituir una violación de acuerdos internacionales. El supervisor, que había regresado para observar, se tensó. El agente principal, por primera vez, no supo qué decir. Fátima tomó la carta de la mesa y la sostuvo bien visible. Aquí está la prueba, dijo, mirando directo al supervisor. Ahora, ¿me devuelven mi libertad o quieren que esto llegue a más instancias? En ese instante, el control ya no estaba del lado de ellos. No fue solo la carta ni el pasaporte. Fue que por primera vez, alguien los obligó a escuchar. En ese instante, Fátima dejó de ser la sospechosa y se convirtió en una voz respaldada, imposible de ignorar. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías guardado silencio? ¿O habrías hecho la llamada? Queremos saber qué piensas. Déjalo en los comentarios. Porque si crees que aquí terminó todo, espera a ver lo que pasó después. La puerta de la sala se abrió de golpe. Dos agentes nuevos, acompañados por una mujer con gafete de Asuntos Consulares de México, entraron con paso firme. Señores, esta detención termina ahora, dijo la mujer, mirando directo al supervisor. El aire cambió. El agente principal intentó justificarse, pero ella lo interrumpió. Ustedes han retenido indebidamente a una ciudadana con documentación oficial en trámite diplomático. Este incidente ya está siendo reportado. Los murmullos comenzaron fuera de la sala. Algunos de los pasajeros que habían grabado la escena inicial ahora se agolpaban cerca de la puerta, buscando ver el desenlace. Una mujer sacó su celular y empezó a transmitir en vivo. El supervisor, consciente de que ya no había forma de ocultar lo sucedido, se giró hacia el agente principal. Devuélvale sus pertenencias y pida disculpas. El hombre tragó saliva, tomó el pasaporte y la carta, y se los entregó a Fátima sin mirarla a los ojos. Lamento los inconvenientes, murmuró. El comentario fue recibido con un murmullo colectivo de desaprobación desde el pasillo. Afuera, algunos empezaron a aplaudir tímidamente. Fátima, con la carta y el pasaporte firmemente en sus manos, dio un paso hacia la puerta. Por primera vez desde que todo empezó, sentía que el peso en su pecho empezaba a aliviarse. Al salir de la sala, Fátima se encontró con un semicírculo de personas esperándola. Algunos la reconocieron como la chica que Lice se llevó, y comenzaron a aplaudir con fuerza. Otros levantaban sus celulares, grabando cada paso. Una niña, de no más de 8 años, se acercó tímidamente y le extendió una pequeña bandera de México que llevaba en la mano. «Para usted», susurró. Fátima la recibió con una sonrisa emocionada, mientras sostenía la carta oficial bien visible. El sobre crema, con el sello rojo y el membrete, brillaba bajo la luz del pasillo. Un hombre del público murmuró lo suficiente para que otros lo escucharan. «Esto deberían verlo todos, para que sepan que no siempre nos quedamos callados». El aplauso creció, ahora acompañado de vítores y grabaciones que pronto estarían en redes. El supervisor y el agente principal intentaban apartarse de las cámaras, pero la multitud no les quitaba la mirada. Fátima respiró hondo. Ya no era solo ella recuperando su libertad, era un momento colectivo, un recordatorio de que la dignidad no se negocia. Minutos después, en una sala de reuniones improvisada cerca de la terminal, la representante consular le ofreció a Fátima una taza de té caliente y un asiento. «Lamento profundamente lo que ocurrió. Ya hemos registrado una queja formal contra los agentes involucrados», dijo con tono firme. Fátima asintió, aún procesando todo. «No quiero que esto solo quede en palabras. Quiero que nadie más pase por lo mismo».
La funcionaria sonrió con respeto. Su caso será usado como ejemplo en una capacitación de derechos para migrantes y estudiantes internacionales. Usted tiene derecho a participar y contar su experiencia, si así lo desea. Fátima miró la carta en sus manos. Aún estaba un poco arrugada por el forcejeo, pero intacta. Ese papel, que horas antes parecía solo un símbolo de su futuro, ahora era también la prueba de que su voz había sido escuchada. Antes de despedirse, la representante consular le entregó un documento oficial certificando su estatus como invitada diplomática en trámite, para que no hubiera más dudas. Esto no es un favor, Fátima. Es su derecho, dijo. Mirándola a los ojos, ella salió del aeropuerto con pasos firmes. No hubo celebración estruendosa, pero sí una sensación profunda de haber recuperado algo más que su libertad, su dignidad. 2 meses después, Fátima estaba de pie frente a un grupo de jóvenes en una pequeña sala comunitaria en Houston. En la pared, un cartel hecho a mano decía: «Conoce tus derechos». Llevaba la misma bufanda roja que aquella vez en el aeropuerto, pero ahora como un recordatorio, no como un escudo contra el frío. Sobre la mesa, junto a un proyector portátil, estaba su carta oficial y su pasaporte, protegidos en una funda transparente. «Ese día pensé que todo se había acabado», contó, mirando a los asistentes. «Pero aprendí que saber quién eres y lo que vales puede cambiarlo todo». Entre los presentes había estudiantes recién llegados, madres solteras y trabajadores que nunca habían hablado con un abogado. Fátima les explicó cómo pedir un supervisor, cómo exigir un intérprete, cómo registrar cualquier abuso. Cada consejo estaba respaldado por lo que ella había vivido. Su historia había llegado más lejos de lo que imaginaba. El video grabado en el aeropuerto se había viralizado en redes, generando debates y presionando a las autoridades a revisar protocolos de detención. Incluso, el programa de jóvenes líderes le ofreció una nueva oportunidad para presentar su proyecto. El día que recibió la confirmación, Fátima pensó en la niña que le regaló la bandera de México. Guardó ese pequeño trozo de tela junto a su carta diplomática. Para ella, eran símbolos inseparables. Uno representaba sus raíces, el otro su futuro. Aunque sabía que el sistema no había cambiado por completo, también entendía que cada historia contada, cada injusticia expuesta, era un paso más. Y ella ya no tenía miedo de dar ese paso. Esa noche, antes de cerrar la sala comunitaria, anotó en su cuaderno: «No se trata solo de ganar mi libertad, sino de abrir el camino para los que vienen detrás». Quizá Fátima no cambió el país entero, pero sí cambió la forma en que muchos empezaron a ver a los suyos. Su voz, antes ignorada, ahora resonaba en otras bocas, en otras luchas, en otros aeropuertos. Si esta historia te tocó, déjanos tu like y compártela. Eso nos ayuda a llegar a más personas e inspirarlas con historias como la de Fátima. Porque cada vez que alguien decide no callar, la frontera se hace un poco más justa.